Efectivamente, lo que comenté hace unos vídeos que huele a elecciones se ve reflejado en el BOE, donde el Ministerio de Interior encarga la compra de sobres electorales y prevé ya una partida para elecciones, algo realmente sospechoso, teniendo en cuenta además el análisis de las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez en contraste con la de Míriam Noguera de Junts per Catalunya, donde tanto en el lenguaje verbal de uno, Pedro Sánchez, como en el no verbal y verbal de Míriam Noguera, se entrevé que Pedro Sánchez tratará de engañar a Junts per Catalunya, que Junts per Catalunya teme que Pedro Sánchez le engañe, pero Junts per Catalunya por eso ya tiene tomada la decisión. Y muy probablemente será elecciones. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente todos estos detalles, vamos a analizar y rescatar de un directo que hice precisamente ayer el análisis de la declaración de Pedro Sánchez, de Míriam Noguera, todos los detalles para al final tener mis conclusiones. Por cierto, y antes de pasar al vídeo, importante, hay una errata que quiero corregir con adelanto. El decreto que Pedro Sánchez va a modificar, va a trocear, va a laminar, mejor dicho, el principal, el original, tenía sí 140 páginas, pero 80 medidas, no 40, como digo en el vídeo, y de ese decreto solo se van a quedar 29 medidas, por lo visto. Por tanto, se van a cancelar prácticamente más de la mitad que Pedro Sánchez quiso colar. Es una errata porque verás en el vídeo que hablo de 40 no, son 140 la página y 80 son las medidas que estaban previstas originariamente, 29 las que se quedan, es decir que de un ómnibus nos hemos quedado en un minibús, pero en ese minibús tal vez se convierta en un obús para Pedro Sánchez. Vamos a verlo en este vídeo. Tenemos un gobierno populista que está prácticamente agotando la legislatura. Tan es así que hoy ha aparecido en el BOE algo que ha lanzado toda la sospecha de que estamos a punto de irnos a elecciones, y es esto. Contratación del sector público, Ministerio de Interior, que anuncia la licitación de la Dirección General de Política Interior con objeto de suministro y distribución de sobres electorales y manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales. Estamos hablando de una partida presupuestaria de alrededor de unos 10 millones de euros. Se pone, está aquí escrito en pequeño 10 millones, valor estimado 10.735.000 euros. Ningún gobierno adquiere esto si no es para unas elecciones y no para las elecciones de 2027, obviamente, salvo que quieran mercadear o quieran, no sé, facilitar el referéndum en Cataluña, porque a lo mejor, pues, Puigdemont ha conseguido, este prófugo de la justicia que vive en Bélgica, en Waterloo, pues haya conseguido a lo mejor doblegar a Pedro Sánchez. Desde luego lo ha conseguido, porque Pedro Sánchez hoy se ha marcado un Gustavo Petro, si podemos llamarlo de esta manera. Está, de hecho, en la portada del debate de mañana, con el periódico El Debate, que dice: Sánchez cede en todo ante Puigdemont y lo disfraza como un acuerdo por el bien común. Me recuerda mucho esa salida explosiva de Petro, que casi se marcaba, ¿no?, que le hacía la contraria a Donald Trump, y que Donald Trump en poquitos minutos, en menos de 2 horas, le puso en su sitio. Tan es así que luego Petro tuvo que acceder a todas las condiciones que marcaba Estados Unidos. Bueno, Sánchez parece que se ha marcado un Petro en ese sentido. Salió sacando pecho de que el decreto, la ley, decreto ley ómnibus, que tenía 140 páginas y anunciaba alrededor de unas, no sé si eran 40 medidas, al final ha tenido que trocearse porque precisamente Puigdemont y el partido Junts per Catalunya, que es aliado de gobierno, no estaba de acuerdo en votar a favor, y al haber votado en contra, pues esto impidió tener la mayoría para pasar ese decreto, y el gobierno tiene otra opción solamente para volver a pasar el decreto y que tenga y que realmente sea votado favorablemente, porque de no votarse favorablemente la legislatura podría darse por finalizada, puesto que el gobierno ya habría perdido en 2 elecciones dentro de la misma
propuesta legislativa los votos suficientes para tener mayoría, no podría seguir la legislatura. Bueno, Pedro Sánchez se arrodilla y ante Puigdemont le doblega, realmente le humilla, haciendo que Pedro Sánchez se tenga que tragar sus propias palabras, pero dentro de lo que es su orgullo, tal como le sucede a Gustavo Petro, lo disfraza todo de un éxito, de una gran negociación fruto de, bueno, el talante, ¿no? Ese talante que tiene, del que él quiere hacer alarde. Y vamos a escuchar, de hecho, cómo justificó esta nueva, podemos llamarla felación al independentismo catalán. Puigdemont, para quien me esté viendo, si me estás viendo desde fuera de España, es el líder del partido catalán independentista que, debido a un intento de golpe de Estado en el 2017, está en busca y captura y sigue dirigiendo al partido desde el extranjero, desde la ciudad de Waterloo de Bélgica. Y así lo disfrazaba Pedro Sánchez hoy, saliendo después de la reunión con el Consejo de Ministros y diciendo estos. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Eso es importante porque ese decreto ley tenía unas 40 medidas, 140 páginas, tenía medidas de escudo social, es decir, orientada a incrementar las pensiones, el favorecer el bono de transporte, las ayudas a la Dana de Valencia, ¿no? A los afectados de las riadas de Valencia, la gota fría. Y todo esto hubiese sido una infamia no aprobarlo, ¿no? Entonces, el partido aliado de gobierno le ha dicho, sí, yo te apruebo esto si me quitas todo el paquete de medidas económicas y represivas, porque también había medidas económicas y medidas represivas como era la creación de como un escuadrón de funcionarios habilitados para, allá donde ellos identifiquen bajo su juicio que se esté realizando algún tipo de desinformación o se esté contribuyendo a una desinformación, pues entonces puedan hacerse con quiénes son los propagadores, quién es el origen, quiénes son los que divulgan esa información, ir a sus casas, ir a los centros donde están alojados esos medios de comunicación, incluso esos youtubers, porque eso está orientado sobre todo a personas como los youtubers individuales que se mueven y se hacen eco crítico de las posiciones del gobierno, y poderle incluso requisar material, pedir a través de una orden judicial, pedir a las plataformas que los albergan, cerrarles los canales de comunicación, precintar e incluso llegar a multarles con multas de hasta 600.000 euros. Estamos hablando de una medida tremendamente represiva, que estaba metida, escondida en la página 115 de la 140 del decreto. Tengo un vídeo al respecto donde he analizado todo esto, salió ayer. Bien, pues todo esto ha sido quitado y solo se aprobará, afortunadamente, se aprobarán las medidas de ayudas sociales. Pues no te voy a poner mucho más de Pedro Sánchez porque realmente cansino escucharle, pero fíjate cómo todo esto lo disfraza, ¿no? De un logro del gobierno cuando, sin embargo, básicamente lo que ha hecho ha sido arrodillarse ante Puigdemont y decirle qué es lo que quieres, que yo te lo voy a dar, pero vótame a favor de este decreto. Puigdemont le puso sus condiciones, entre ellas que Pedro Sánchez se presente a una cuestión de confianza, una moción de confianza, que significa que tiene que presentar, porque la moción de confianza la tiene que presentar el mismo presidente del gobierno, en el que va a poner a su cargo, es decir, su cargo político, a disposición de los parlamentarios para que los parlamentarios debatan y voten si quieren que siga él como presidente. Y si no obtiene la mayoría de los votos a favor, esto obligaría a ir a elecciones necesariamente, contrariamente a la moción de, ¿cómo se llama? La moción de desconfianza, ¿no? Tiene otro nombre, ahora no me viene. Pues que obliga a presentar una alternativa para que ocupe un cargo de presidente del gobierno hasta el final de la legislatura. La moción de confianza lo que hace es directamente obligar a que haya elecciones inmediatamente si el presidente no obtiene la mayoría. Razón por la cual, eso es importante, el gobierno ha iniciado a pedir la impresión de papeletas
y sobres electorales. Bien, pero cuidado porque, claro, esta es la condición que le ha puesto, moción de censura. Muchas gracias, Anuska. Eso es, moción de censura. Pero cuidado, porque ¿qué le había pedido Junts per Catalunya? Pues le ha pedido, efectivamente, a cambio de votar que sí, que se someta a esa cuestión, a esa moción de confianza que posiblemente tratará de engañar para atrasarla lo máximo posible y, ojo, cuidado, se ha comprado los sobres. Esto significa que lo que hará será un movimiento que en el momento en el que considera que sea necesario, active la moción de confianza y posiblemente de resultarle desfavorable, se vaya a elecciones lo antes posible, razón por la cual quiere ya esos sobres para poder maniobrar con máxima agilidad en el momento en el que a él le venga bien. ¿Por qué digo en el momento en el que a él le venga bien? Porque cuando los periodistas le han preguntado hoy, pero señor presidente, ¿cuándo será la cuestión de confianza? ¿La va a presentar Junts per Catalunya? No la tiene toda consigo, porque puede ser dentro de la característica de mentiroso que es Pedro Sánchez, puede ser que directamente Pedro Sánchez llegue a un pseudo acuerdo con Junts per Catalunya, le diga que sí y que luego no presente la moción de confianza, porque repito, la moción de confianza es responsabilidad del presidente del gobierno presentarla. ¿Y por qué digo esto? Porque Pedro Sánchez, hay que leerle las palabras entre líneas. Cuando le preguntaron esto, dijo lo siguiente. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Con eso está diciendo, la moción de confianza la tiene que pedir el presidente del Gobierno y el Gobierno considera que no es necesario. Ojo, por tanto, se está resistiendo. Dos, yo entiendo que ya ustedes dan por amortizado la convalidación de este Real Decreto Ley, cosa que también agradezco, y lo que les digo es partido a partido. Lo que les digo es partido a partido. ¿Qué significa esto? Significa, primero, Junts per Catalunya me tiene que votar que sí a al decreto ley y una vez que cuele mi decreto ley y veremos si realmente esas medidas represivas que decía no vaya a colarla al final, porque es muy suyo meter cosas al último momento, cambiar las cartas en la mesa para que se aprueben cosas que no estaban pactadas. Ojo. Pero todo apunta a que él pretende que Junts per Catalunya le vote primero que sí al decreto ley y después él verá, partido a partido, como decir, primero el decreto ley y después veremos qué haremos, ¿no? Partido a partido, porque creo que efectivamente hoy es una gran noticia para nuestros pensionistas, para los jóvenes que utilizan el transporte público gratuito, para los afectados de la Dana y también, lógicamente, de la isla del Volcán de La Palma, en definitiva, todos aquellos que están hoy, bueno, pues reflejados en este Real Decreto Ley, que es muy importante. Uno. Fíjate, esto es lo que quiere decir Pedro Sánchez, que le interesa aprobar primero el decreto ley, porque esto le va a dar las condiciones para irse eventualmente a una campaña electoral fuerte de que ha ayudado a los ciudadanos y que quiere y pide voto a favor, bien, de cambio, pero también es cierto que después de la reunión de ayer con el secretario general de la OTAN, que le ha pedido incrementar el presupuesto armamentístico de defensa, ese incremento del presupuesto necesita reflejarse necesariamente en unos nuevos presupuestos generales del Estado, que no han sido aprobados desde 2023 y que está prorrogando, ya no puede prorrogarlos más. Por tanto, lo más normal que si no pasa si pasa incluso en la eventualidad de pasar la cuestión de confianza, es decir, de serle favorable la moción de confianza, tendría que ir después a presentar los presupuestos generales del Estado para concretar, para respetar ese acuerdo con la OTAN y ahí será donde sus aliados de gobierno, sobre todo Sumar, Podemos y Esquerra Republicana per Catalunya y Bildu, todo el espectro comunista, nacional e independentista, no le dará el apoyo y ahí es donde probablemente caerá el gobierno. Lo explico todo en un vídeo que he hecho esta mañana, que lo he titulado como elecciones o aranceles. Prácticamente Pedro Sánchez no tiene opción, está contra las cuerdas y estas son todas las demostraciones de que tiene realmente la legislatura acabada. Pero ¿y qué piensan en Junts per Catalunya con respecto a todo esto? ¿Se fían
del presidente del gobierno, habiéndoles engañado habiendo sido engañado por el presidente del gobierno en más de una ocasión. Vamos a escuchar a la portavoz de Junts per Catalunya, traducida al español, qué es lo que decía de su rueda de prensa posterior a la del presidente del gobierno. Es cierto, y nos remitimos a la conferencia que hizo el presidente Puigdemont y las ruedas de prensa que hemos ido haciendo nosotros. Hemos sido muy claros y muy transparentes desde el primer día. Y es muy sencillo. Si no tienes mayoría, has de negociar. Y en Junts per Catalunya entendemos que no nos han votado para hacer un tragalá con todo aquello que el gobierno de manera legítima considera que tiene que sacar adelante. Seguiremos con el pieza a pieza, porque básicamente eso es lo que recoge el acuerdo que firmamos en Bruselas con el Partido Socialista. Pieza a pieza, y quedan carpetas por cerrar y no tenemos tiempo. Este gesto no verbal y no tenemos tiempo, anticipado por una mueca en la cara de Míriam Noguera y de una sonrisa luego de oreja a oreja, es la señal de que iremos a elecciones. Fíjate qué mueca y después qué sonrisa. Esta es la mueca. Y no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo. Y se ríe, es decir, se le ha acabado el tiempo a Pedro Sánchez. Tenemos prisa, la gente necesita que nosotros estemos aquí haciendo política y no podemos seguir perdiendo tiempo. Y esperamos que esta vez hayan entendido la metodología de Junts, que, insisto, es muy sencilla de entender. Cuando no tienes mayoría, has de negociar. Y en Junts Cuando no tienes mayoría, has de negociar. Si no tienes mayoría, me tienes que dar lo que yo quiero. ¿Qué leo yo entre líneas las palabras de Míriam Noguera? Que no han obtenido lo que ellos querían. No ha sido capaz el presidente del gobierno en darle lo que ellos querían para un acuerdo a más largo plazo, lo cual le lleva a tener que acordar pues partida por partida o partido por partido, como decía Pedro Sánchez, ¿no? Partido a partido, es decir, parcela por parcela, de manera independiente, todo lo que vaya a ocurrir. Ese es un desgaste a nivel político que es insufrible. Son 2 años de legislatura prácticamente que no se podrían llevar, estando constantemente sometido a tanto chantaje. Per Catalunya siempre hemos estado dispuestos a negociar, pero no permitiremos que se nos tome el pelo y creemos que es bueno que haya partidos que se planten, aunque no sea sencillo, que se planten y que defiendan este parlamentarismo que, bueno, si tienes una mayoría absoluta, fantástico, pero cuando no la tienes, alguien te tiene que recordar que no la tienes. Cuando no la tiene, alguien te tiene que recordar que no la tiene. Y dice, algún partido se tiene que parar, como decir, se tiene que bajar del carro y decir hasta aquí hemos llegado. Las palabras de Míriam Noguera son entre líneas muy claras y el lenguaje no verbal, incluso de su cara, es una cara muy relajada, es una cara muy liberada de preocupaciones, porque es fuerte, es que se le ve muy relajada en la zona de los pómulos, la frente, los ojos, todo muy abierto, todo despejado, es decir, realmente... Fíjate, Míriam Noguera, que siempre tiene una cara de estreñida, pues se le ve aquí muy satisfecha, muy contenta. Con todo aquello que el gobierno esperamos que esta vez hayan entendido la metodología de Junts, que, insisto, es... Y esto nos dice que todo esto está a punto de... El viaje se le está terminando a Pedro Sánchez, imagino, calculo, ¿vale? Siempre puede haber... Él tiene su manual de resistencia, puede haber golpes de efecto a último momento... Pero quién sabe, tal vez el golpe de efecto vayan a ser las elecciones, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos son datos suficientes como para ayudarnos a entender que en breve tendremos elecciones? ¿O simplemente es un juego al que está jugando el presidente del gobierno, viendo hasta qué punto puede estirar el chicle sin que se rompa? No lo sé. ¿Crees que iremos a elecciones antes de Semana Santa? ¿Sí? ¿No? ¿Crees que Pedro Sánchez caerá debido a que Junts per Catalunya va a votar que no al decreto Omnibus? ¿Tú qué opinas? La verdad que del Omnibus el decreto se ha quedado en un minibús y que el minibús se puede convertir directamente en un obús hacia Pedro Sánchez. Esta es mi conclusión, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.